Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Paternoster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues hoy cuento con la participación en el canal del pastor Percy Riley. Muy buenas tardes, hermano, o muy buenos días. Muy buenos días, mi estimado hermano, desde Los Ángeles a España. Que Dios lo bendiga a usted y a toda su audiencia. Un saludo fraternal en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues así sea. Pastor, pues mil gracias por haber querido pues participar en este programa, ¿verdad? Muchos hermanos dirán, ¿cómo que José Manuel ha invitado a un pastor protestante, ¿no? Al canal, ¿no? Muchos dirán, pero este es de los buenos. Nuestro pastor es de los buenos. El que estudia pues de una manera seria, ¿verdad? El cristianismo, ¿no? No es el típico pastor que está tirándonos piedra, que se inventa cosas de nosotros, no, todo lo contrario. Incluso ha ganado la enemistad de muchísimos evangélicos por denunciar y decir verdades, ¿no? Pues lo que otros no se atreven a decir, pues nuestro estimado pastor, pues sí lo dice y sin pelos en la lengua. Hoy, este encuentro, ¿no? Este compartir con el pastor, pues es para hablar de Gigi Ávila, ¿no? Un predicador y pastor protestante de corte pentecostal. Como yo le decía fuera de cámara al pastor, pues que quiero aclarar desde el comienzo, que quede claro, no claro, clarísimo, que no estamos aquí reunidos para hablar mal de una persona, ni hablar mal ni bien. Simplemente queremos ver los errores que esta persona, como pastor protestante o como predicador protestante, pentecostal en ese caso, pues predicaba, ¿no? Él enseñaba muchas cosas y profetizaba otras y en las cuales pues no daba una, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hablar. Y cuántas cosas extrañas también pues predijo y no se cumplió. Y también esa parte de los protestantes que nos acusan, por ejemplo, a nosotros de ser idólatras, ¿no? Por tener una imagen, pero ellos, por ejemplo, pues no dudan en acudir, por ejemplo, al cementerio, allí donde está enterrado pues este predicador, y pedirle milagros directamente a él, ¿no? No a Dios o a través de la intercesión de los santos, ¿no? Sino a él directamente que le cumpla pues ciertos favores, ¿no? Pues, pastor, pues me gustaría pues que comenzara pues explicando el tema que usted quisiera comenzar a dar y a través de aquí pues ya comenzaríamos un compartir. Amén, hermano, muchas gracias, y gracias por las palabras de halago. Dios me ayude a ser digno de ellas. Bueno, pues vamos a hablar hoy no de la persona de Gigi Ávila, porque eso no es lo que vamos a hacer. Exacto. Algunos dicen, ¿por qué no dejan a Gigi Ávila? Gigi Ávila ya murió, ya está en la presencia del Señor. Pero es que no estamos hablando de la persona de Gigi Ávila. Estamos hablando de su legado, de sus enseñanzas, de las 6 veces que él profetizó que Cristo iba a venir, que iba a hacer el rapto, y que de esas 6 ninguna se cumplió. Y de la vez que Gigi Ávila dijo que Dios le había dicho a él que él no iba a ver el rapto, que él no iba a ver la muerte, que él no iba a experimentar eso, sino que él iba a irse con Jesús en el rapto. Algo que nunca sucedió. Gigi Ávila, como sabemos muy bien, Gigi Ávila murió en el año 2013. Entonces la pregunta sería, ¿quién mintió? ¿Le mintió Dios a Gigi Ávila? ¿Lo engañó? ¿O Gigi Ávila fue un mentiroso que se inventó eso que Dios le había dicho? Bueno, pues sabemos que la Biblia misma, este libro que sostengo en mis manos, dice que Dios no es mentiroso. Y lo mismo dice en una versión protestante como en una versión católica. Dios no miente. Entonces, quien mintió ahí fue Gigi Ávila. Entonces, vamos a hablar de las enseñanzas de Gigi Ávila y cómo estas enseñanzas
han llevado a muchos al engaño, a la idolatría misma y a todo aquel que se atreva a hablar de las enseñanzas de Gigi Ávila se le llama un blasfemo. Esto provoca que Gigi Ávila sea tenido como un dios, lo cual no era. Es más, yo conocí a Gigi Ávila y tengo la foto, digamos, para probarlo, ¿no? No es que yo me lo invente, no es que yo lo esté creando, la verdad es, yo conocí a Gigi Ávila personalmente. Y lamentablemente, toda la idolatría que existe alrededor de Gigi Ávila es algo patético, que usted puede hablar mal de Jesucristo, decir que Jesucristo no era Dios, como lo hacen muchos evangélicos, o decir que Jesús es el producto de una relación entre José y María. Ahí los evangélicos se quedan callados, pero atrévase usted a decir que Gigi Ávila era un mentiroso, un blasfemo, que se equivocó, que sus mensajes estaban centrados más en su persona que en la persona de Cristo, e inmediatamente se levanta en contra de usted una oleada de odio, difamación, prejuicio, memes, y lamentablemente es una oleada como que si se hubiera hablado de Dios. Es que lamentablemente para muchos evangélicos, Gigi Ávila es comparable al Espíritu Santo, a Dios mismo, ¿sí? No sé si quiere que siga o... Sí, sí, pero eso es lo que suele suceder, pastor, con la mayoría de los pentecostales, ¿no? Yo sé que después de esto se van a acercar más de uno, pues, a felicitarme, seguramente. Sí. Seguramente. Y es cierto, ¿no? Es cierto que él y sus enseñanzas siguen vigentes hoy en día y para ellos sigue siendo, pues, una teología que deben de seguir, pues, observando, ¿no? Siguen esperando el rapto. Incluso yo me he encontrado a pentecostales diciendo que él nunca dio ningún tipo de fecha. Cuando hasta yo tengo las grabaciones de cuando Gigi Ávila, pues, daba ese tipo de datos, ¿no? Y como bien has dicho, pastor, pues, él enseñaba de que Dios le mostró o le dijo que el rapto iba a pasar aún estando él en vida y que él no iba a ver la muerte, ¿no? Y como bien hemos dicho, ¿no? En 2013, hace ya unos 11 años, que este pastor falleció. Dice, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 18, dice que cómo vamos a saber si alguien es un verdadero o un falso profeta. Y dice Dios que si lo que él dice no se cumple, pues entonces Dios no habló por tal profeta. Entonces, esa persona es mentirosa y debe morir. Eso es lo que dice Deuteronomio 18, ¿no? Para que veamos que con la palabra de Dios nos damos cuenta de que si alguien profetiza y eso no se cumple, entonces habló por propia presunción. No fue Dios quien habló, sino que esa persona, por sus ilusiones o sus deseos, ¿verdad? Pues quiso mostrar con la Biblia, peor aún todavía, pues algo que no existe, ¿verdad? Que es el rapto, que eso apareció a principios del siglo XIX. Es más, esa herejía nació dentro de la Iglesia Católica y Miguel Lacunza, que fue un sacerdote católico, pues fue expulsado de la Iglesia Católica, ¿verdad? Por enseñar esa barbaridad que no está ni reflejada ni en la escritura, aunque muchos apoyen lo que sea con diversos versículos, ni en la patrística, ni Martín Lutero enseñó eso, ni Calvino, ni Zwinglio, ningún reformador, pues enseñó tal cosa. Dice San Pablo, igualmente, que vendrá un tiempo en que las personas no vamos a aguantar la verdad, la vamos a rechazar incluso, pero sí vamos a aceptar de buen grado las novedades, ¿verdad? Y el rapto, pues es una de las novedades que con tan buen agrado, pues aceptan los pentecostales. Exactamente. Lamentablemente, muchos evangélicos, por no decir todos, mayormente pentecostales,
se les puede decir a ellos que la doctrina del rapto que enseñaba Gigi Ávila es de procedencia católica, ¿sí? Así Entonces, es. a mí se me hace sumamente risible cuando ellos mismos condenan a la Iglesia Católica por tener doctrinas que no están en la Biblia. y, y andan creyendo una doctrina que tiene procedencia católica, Así es. de dos sacerdotes jesuitas, Curiosamente. que es la orden que más desprecian los pentecostales, a los jesuitas, ¿sí? Así es. Y andan creyendo algo que es católico, o que la iglesia misma católica lo anatemizó, ¿cómo se dice? Anatemizó. Eso, y excomulgó al padre Lacunza, el cual después se hizo pasar por judío y abrió una misión evangélica haciéndose pastor evangélico. Así Ahí es. está. Así es. Pues para que vean, ¿no? Que decía San Agustín, ¿no? Decía San Agustín que todas las herejías son vomitadas por la iglesia, ¿no? O sea, todas las herejías están fuera, aunque nazcan dentro, como el arrianismo, el nestorianismo, todo eso nació dentro de la iglesia, pero ¿qué hizo la iglesia? Pues anatemizó, como dice el pastor, expulsó a esos herejes, pues para conservar intacto pues ese depósito de la fe y que el pueblo cristiano pues no se contaminara de todo eso. Pero como hemos dicho, ¿no? Todo lo que la iglesia expulsa, todo lo que expulsa, pues al final termina pues siendo recogido por diversos grupos, ¿no? Neopentecostales o pentecostales, ¿no? Y es curioso, es un fenómeno que es bastante curioso, ¿no? Que lo que despreciamos los católicos, lo que vemos que es falso, pues rápidamente es asumido por alguna denominación protestante. Especialmente pentecostales. Y Así es. es curioso, mi estimado hermano. Fíjese, cómo la iglesia católica, tiene la sabiduría, el discernimiento para expulsar aquellas doctrinas que no son bíblicas, que van en contra de la doctrina cristiana. Y la iglesia pentecostal, que se dice ser guiada por el Espíritu Santo, que se dice ser llena del Espíritu Santo, no tiene la sabiduría ni el discernimiento para expulsar aquello que no es bíblico. Al contrario, lo abraza, lo acepta y lo defiende. Aquí Así tenemos el es. ejemplo de Gigi Ávila. ¿Sí? Así es. Así es, pasó. Incluso hemos rescatado del baúl de los recuerdos una invocación que hacía pues Gigi Ávila. No sé si es una deidad mesopotámica o algo así, ¿verdad? Sí, es Algo una así. deidad mesopotámica, sí. Bastante extraño. Y es una invocación que hace. Eso yo creo que si lo hace el Papa Francisco, yo creo que los protestantes pues nos hacen 50.000 videos y reacciones sobre eso, ¿no? Pero Sí. si lo dijo Gigi Ávila, no pasa nada, No pasa ¿no? nada. Se omite. Quiero compartir ese video para que los hermanos vean que no me estoy inventando absolutamente nada. Vamos a compartir pantalla. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Quiero que presten mucha atención, ¿no? Sobre lo que van a oír. Si hace falta, lo echo para atrás un par de veces para que se oiga claramente. Anún, derrámate sobre ese pueblo. No dejes un enfermo que tú no sanen esta noche. ¡Ay, nada más! ¡Ay! Para la gloria del Señor. La gloria es para ti. La gloria es para ti. Bendicieron a toda la plenitud
mayor que jamás hayamos visto. O sea, toda la gloria a una deidad pagana. Toda la gloria a una deidad pagana, es cierto. No sé si algún protestante me podría explicar eso. Yo sé que ha habido muchas reacciones a este video, pero yo nunca he escuchado una explicación de algún evangélico que me diga, no, mira, José Manuel, estás errado porque él no quiso decir eso, dijo lo otro. Yo nunca me he encontrado eso. No, no es que no lo quiso decir, sí lo dijo. ¿Sí? Y lo dijo bien claramente. Gigi Ávila invocó ahí a una deidad pagana, a un dios mesopotámico, Anún. Y tenemos las pruebas y están ahí, aunque muchos evangélicos, especialmente pentecostales, dicen que ese video está editado y que Gigi Ávila no dijo eso. Pues resulta que los que saben de videos, saben cómo editar, dicen, no, ese video no está editado. Exacto. Ahí la voz es real y es la voz de Gigi Ávila. Así es. Fíjate que ese dios es un dios de la mitología sumeria y significa dios del cielo y señor de las constelaciones y rey de los dioses. O sea, el rey de los dioses. O sea, si lo está invocando, pues debería estar por encima de Cristo, ¿no? Si es el rey de todos los dioses y Cristo, pues estaría por debajo, según él. Y es una invocación totalmente pagana y además no es que lo invoque, dice, derrámate sobre tu pueblo. O Yo sea, saldría corriendo. Yo saldría también corriendo o lo estaría reprendiendo en el nombre de Jesús. Totalmente. Ahí podemos ver qué tan sumido está el pueblo pentecostal en su histeria colectiva. Porque todo eso que está pasando ahí no es el mover del Espíritu Santo. Porque si fuera realmente el mover del Espíritu Santo, habría discernimiento de espíritu. Así es. Sabrían que lo que Gigi Ávila está invocando no es a Jesucristo, no es a Dios, no es a la Trinidad, está invocando a una deidad pagana. ¿Sí? Y al contrario, está poniendo a todo ese pueblo reunido ahí bajo la unción, entre comillas, de ese falso Dios. Y no hay ningún discernimiento, no hay ninguna amonestación. ¿Por qué, hermano? Porque si lo dice Gigi Ávila, está bien dicho. Así es. Porque ellos ¿qué dicen, no? Ellos dicen que nosotros los católicos tenemos ídolos, ¿no? Ellos a una imagen de María le dicen que es un ídolo y que detrás de un ídolo se esconde un diablo. Ahora yo les pregunto, ¿quién está detrás de Anu? El demonio. Pero como lo hizo Gigi Ávila, no está mal, está bien. Pero en cambio hubiera sido el Papa Francisco que Madre dice mía. Anún, o el Papa Francisco que dijo que Jesús había fracasado en la cruz. Ahí todo está mal. Pero si Gigi Ávila hubiera dicho eso, que por cierto, mi estimado hermano José, hay pastores protestantes que han dicho lo mismo que dijo el Papa, que Jesús fracasó en la cruz del Calvario. Hasta yo mismo lo he dicho en mis predicaciones. El problema es que los pentecostales escuchan nada más lo que les conviene, lo recortan y ponen eso. Exacto. Pero si escuchan todo el sermón, toda la plática, todo el diálogo del Papa Francisco o de cualquier pastor que lo haya dicho también, se van a dar de cuenta qué es lo que están diciendo cuando dicen Jesús fracasó en la cruz del Calvario. Así es. Pero ahí Gigi Ávila claramente está invocando a una deidad pagana. Así es. Así es. Es más, la misma escritura nos muestra que los mismos apóstoles y los discípulos de Emaús pensaron que aquello terminó, que con la muerte de Jesús en la cruz aquello quedó visto para sentencia, pero no fue así, ¿no? Recordemos ese pasaje en el cual los discípulos de Emaús iban muy tristes, porque ellos ¿qué pensaban? Pues esto se acabó, Jesús murió,
ya pues nos hemos quedado solos, incluso los apóstoles se encontraban escondidos, ¿no? Encerrados porque tenían miedo, porque lo iban a perseguir, le iban a dar la misma muerte, ¿no? Y Jesús apareció. ¿Qué es lo que ha ocurrido? No sabe qué ha ocurrido estos días en Jerusalén. Pues Jesús, ese gran profeta que ha sido crucificado, él que se preocupaba por los pobres, que predicaba la palabra de Dios. Sí, ha ocurrido todo eso, ¿no? Y fue cuando, delante de la fracción del pan, pues reconocieron a Jesús, ¿no? Pero la Biblia muestra que ese lado humano de los apóstoles y ese lado humano de los discípulos de Emaús, que pensaban que todo había sido un fracaso. Fue todo muy bonito mientras Jesús estaba en vida, pero cuando murió, pues todo se acabó. Todos sabemos luego lo que ocurrió el tercer día, ¿no? Pues bueno, pues no fue un fracaso. Amén, exactamente. Los discípulos pensaban que Jesús había fracasado. ¿Por qué podemos decir esto? Porque dice la Biblia que estaban escondidos, que tenían miedo, tenían temor, porque pensaban que la guardia, que los soldados romanos los iban a ir a buscar. La Biblia lo dice. Entonces, no es que para el mundo, para sus enemigos, ellos habían salido victoriosos y Jesús había fracasado. Entonces, ese es el problema con ciertos grupos pentecostales, que son bien buenos para señalar, son bien buenos para juzgar, pero cuando a ellos se les señala, ahí no toques al ungido de Dios, ¿no? Y eso es lo que pasa con Gigi Ávila. Gigi Ávila fue un mentiroso, y lo digo claramente y así audiblemente de cara. Gigi Ávila mintió, blasfemó, ¿sí? Y usó el nombre de Dios en vano. Así es. Así ¿Sí? es. Así es. El caso es que siempre hay un roto, ¿no? Para un descosido, ¿no? Y siempre que sale un falso profeta, siempre va a haber gente que lo vaya a seguir. Yo creo, pastor, yo creo que si yo montara mi secta, yo creo que alguno que otro vendría. Sí, claro. Seguro vendría. Pues otra de las excentricidades que predicó fue pues el afirmar, ¿no?, que la televisión era nada más y nada menos que la caja del diablo. Sí, exactamente. Yo tengo amigos, puertorriqueños que son cristianos, son apologistas. Y ellos sostienen, porque a ellos también, denuncian las herejías de Gigi Ávila. Y ellos dicen que hubieron mucha gente, que los ríos se llenaban con las televisiones. Así es, me lo han contado también, sí. Que sí, o sea, porque algo, pero misteriosamente Dios le revela a Gigi Ávila. ¿Sabes qué, Gigi Ávila? Nos equivocamos. No. El cajón del diablo no es el cajón del diablo. El diablo me robó a mí en la televisión. Y ahora tú puedes decir que el diablo te robó y ahora vas a usar la televisión para predicar el evangelio. Pero curiosamente, Pastor Percy dijo eso cuando curiosamente quería pues crear una emisora de radio, curiosamente. Curiosamente. Gigi Ávila no era una persona tonta. No. Gigi Ávila sabía perfectamente que la televisión atrae mucha gente. Pero también atrae esto. No sé si en España conocen este símbolo. Yo al menos no. En América, en Hispanoamérica, este símbolo significa dinero. Atrae vistas, es como los apologistas evangélicos. Ellos saben perfectamente que hablar de una iglesia evangélica, que hablar de una denominación, no atrae vistas. Pero hable de la iglesia católica. Claro. Va a traer vistas, va a traer dinero, va a traer apoyo. Y eso es lo que Gigi Ávila hizo. No tanto por predicar el evangelio, sino por traer dinero. Sí.
Así es, así es. Esa fue otra de las grandes mentiras, ¿no? Y de los grandes engaños, pues, de Gigi Ávila. Sí, Que también, pastor, yo sé que yo entiendo, ¿no? Que hay que honrar, pues, a las personas que hemos amado en vida, ¿no? Eso sí. está muy bien, ¿no? El no olvidarnos de ellos, ¿no? Pero hasta tal punto de pedirle un milagro directamente a una persona, eso es un acto de idolatría, ¿no? Yo no podría hacerle, ni vivo ni muerto, un milagro al pastor Percy. Yo no podría. Dios sí, yo le podría, según la doctrina católica, si yo estuviera en el cielo o incluso en el purgatorio, yo sí puedo rogar por el pastor Percy. Puedo rogar, pero yo no puedo ni puedo lograr ese milagro, ¿no? Es siempre Dios el autor, ¿verdad?, de ese milagro. Estamos los intercesores, ¿no? Pero el que hace los milagros es Dios. Pero yo no voy a ir, pues no sé, al cementerio a visitar el lugar donde está enterrado un familiar mío y pedirle, pues, no sé, que me toque la lotería. Es algo que no tiene lógica. No, y va en contra de los principios de la iglesia evangélica, por así decirlo. Por ejemplo, cuando el Papa va a visitar la tumba del Padre Pío y se Ajá. hinca ante la tumba del Padre Pío, hay muchos pentecostales critican al Papa o cualquier católico que lo haga es condenado y dicen como que si los muertos pudieran escucharte. Bueno, la misma cosa con este evangelista puertorriqueño que fue a la tumba de Gigi Ávila y dijo que Gigi Ávila era superior a los huesos de Eliseo. Y dijo que ahí se sentía una vibración, se sentía una energía, un poder, algo que va en contra de los principios de la iglesia evangélica. ¿Sí? Así es. Es tremendo, es tremendo. Ese evangelista se llama Venecio Molina. Es un evangelista muy famoso en Puerto Rico. Por cierto, que este evangelista, si usted va en contra de las enseñanzas de Gigi Ávila, usted dice que él está equivocado, él le pide a Dios que lo mate. Así de cristiano es. Sí. Es una manera, pues, muy, muy cristiana, ¿no? Sí, bastante De eliminar a alguien. de eliminar Eh, a... por ejemplo, no sé si Pastor, si ha llegado a conocer esa prédica en el cual, pues, Gigi Ávila afirmó que Moisés, el de la Biblia, no un primo suyo, no su cuñado, ¿no? El Moisés bíblico resucitó. No, ese No, no he visto ese video. no, yo sí lo he visto y sinceramente, pues es bastante, es bastante extraño, ¿no? Lo que él enseñó. Incluso llegó a decir que, por ejemplo, que la segunda venida de Cristo pues se iba a dar pues antes, ¿no? Del año 2000. La segunda venida. Nunca se cumplió. Sí, Por- tuvo varias fechas que ninguna de ellas se cumplió. Y eso se debe a que el rapto no existe. Es una mentira. El rapto no existe. Y lamentablemente mucha gente por no estudiar, por no leer la Biblia, son sumamente engañables. ¿Sí? Así es, así es. Es que, claro, el no cumplirse una profecía y dar fechas, yo creo que es comprometerte con algo y que tú sabes fielmente que no se va a cumplir. Dar una fecha exacta te va a crear problemas, como les crea problemas a todos esos pastores que siempre pues profetizan que tal día, yo en una ocasión no recuerdo el nombre de ese pastor, en un video llegó a decir la fecha del rapto, el día
la hora, el minuto y los segundos. Digo, madre mía, qué exactitud. Madre santa. No sé si habrán visto eso. Sí, he visto varios. El problema es que se guían por el calendario judío, por fechas Exacto. judías, por los que dicen los judíos en los escritos. Y lamentablemente Dios no se guía por Israel. El reloj de Dios, como ellos le llaman, no es Israel. El reloj de Dios es la iglesia. La iglesia es el nuevo Israel. Y si hablamos de ídolos dentro de la iglesia evangélica, especialmente dentro de la iglesia pentecostal, no solamente tienen a Gigi Ávila como su ídolo, pero también tienen a Israel. Hay pastores que han dicho que Israel, que Jesucristo, es para los gentiles, para nosotros, no para Israel, porque Israel está bajo un diferente pacto. Y por ende, Israel no necesita de Cristo. Esto lo dijo un pastor reconocido en Estados Unidos, John Hay, de la iglesia Cornerstone en Houston, Texas. Él lo dijo, que la iglesia, que Israel no necesita de Cristo porque está dentro de un pacto distinto al del pacto de la gracia. Esto va en contra de la Biblia, ¿sí? Y lamentablemente muchos fanáticos siguen a Israel como que si fuera Dios mismo, ¿sí? Y ese es un grave problema. Eso es herejía también, blasfemia, idolatría. Así es. ¿Por qué cree, pastor, que Gigi Ávila tuvo ese, ¿cómo decirle? Él ha dejado una gran huella, ¿no? Dentro del pentecostalismo, ¿no? ¿Por qué crees que ha dejado esa huella imborrable en ellos? ¿Por qué no pasan página, abandonan esas prácticas y tratan de buscar la verdad? No entiendo por qué siguen empeñados en repetir pues, los errores, ¿no? de ese señor. El gran problema dentro del pueblo pentecostal es su fanatismo. El pueblo pentecostal no se guía por este libro, se guía por sus emociones. Así es. Entonces Gigi Ávila supo tocar las emociones del pueblo pentecostal. Y lamentablemente el pueblo pentecostal es un pueblo que no estudia, se guía más por sus emociones. Sí. Para ellos, Gigi Ávila fue un siervo de Dios intocable, al cual Dios usó grandemente. Para ellos, Gigi Ávila llevó muchas almas a Jesucristo. Y con respecto a eso, déjame decirte algo, mi estimado amigo. Una vez yo dije, en un en vivo que hice con otros apologistas católicos, yo dije que María, la Virgen María, lleva las almas a Cristo. Que cuando vemos a María, su ejemplo de vida apunta hacia Jesucristo. En otras palabras, ella es la que lleva a las almas a Cristo. Así es. ¿Sí? Bueno, ahora la Alianza Evangélica está lanzando ataques en mi contra porque yo me atreví a decir que María llevaba a Cristo. Lo curioso es que ellos dicen, los pentecostales en su mayoría, dicen que Gigi Ávila llevó muchas almas a Cristo. Ahora, ¿por qué para ellos es pecado decir que María lleva a Cristo y no es pecado decir que Gigi Ávila o que la Virgen María llevó a muchas almas a Cristo? Ahí hay una contradicción. Totalmente. Porque si es pecado decir que María llevó almas a Cristo, debería de ser también pecado
que decir que Gigi Ávila llevó muchas almas a Cristo. Pero aquí se debe a esto, que a Gigi Ávila se le ha idolatrizado como un dios dentro de la iglesia evangélica. La Virgen María simboliza la iglesia católica. O sea, todo lo que es católico es diabólico, no es de Dios. La iglesia católica ha anatemizado, ahora sí lo dije bien, a Cristo mismo y adoran a María. ¿Sí? Y ese es el grave problema. O sea, no está mal decir que María llevó a las almas a Cristo o lleva las almas a Cristo. No está mal, porque es la verdad. Pero decir que Gigi Ávila llevó las almas a Cristo o que Gigi Ávila salvó almas, eso sí está mal. Porque se ha creado una idolatrización, una Exacto. idolatría hacia Gigi Ávila. Y es por eso que no pueden dejar a Gigi Ávila. Porque dejar a Gigi Ávila es dejar a Dios mismo. ¿Sí? Así es. Y ese es el problema. Yo bíblicamente sí puedo sostener que María nos lleva a Cristo. Lo puedo sostener. Y lo sostengo ante quien lo desee. Pero yo no puedo encontrar bíblicamente de que Gigi Ávila me lleve a los pies de Cristo, ¿no? Y ojo con esos ataques, ¿no? Porque yo he sido pentecostal, y yo sé bien de qué pie cojean. Y tenemos que tener cuidado en el sentido de otorgar al demonio la obra de Dios. Porque dice Jesús que ese pecado no se perdona. O sea, el otorgar es una blasfemia al Espíritu Santo, que es el único pecado que no se perdona. Otorgar al diablo lo que es de Dios. ¿Qué decían los fariseos? Este expulsa demonios con el poder de Belcebú. ¿Y qué decía Jesús? Una casa que se ataca ella misma, pues que los miembros atacan su misma casa, esa casa no se puede mantener en pie. No. Y esta casa lleva ya más de 2000 años, que es la iglesia. Por muchas piedras. Mientras más piedras nos tiren, yo creo, pastor, que más templos vamos a construir. Sí. Seguro. Existe un fanatismo tremendo hacia la persona de Gigi Ávila. El por qué no lo pueden dejar es porque le han dado un lugar tan alto que no lo pueden tocar. O sea, cualquiera que toque a Gigi Ávila es un hereje, un blasfemo. Y añadiendo algo más a lo que acabo de decir, todos nosotros los cristianos debemos llevar a Cristo. Nuestro ejemplo de vida debe de reflejar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y lamentablemente muchos pentecostales en las redes sociales demuestran todo lo contrario. En cierta ocasión yo hice una pregunta y se le hice a los católicos. Y les dije, ustedes viendo el ejemplo de vida de los evangélicos, ¿les da el deseo de hacerse evangélicos? Y todos me contestaron, no, pastor. Su ejemplo de vida nos hace reafirmar nuestra fe. Así es. Estamos mejor aquí que con usted o con ustedes, me dijeron. Y aún se pidieron disculpas. Disculpe, pastor, pero es la verdad. Lo que ellos han dicho, hecho en las redes sociales, no tiene nombre. Y es la verdad. El ejemplo de vida que han dado, su testimonio y aún cómo se comportan con personas que hablan y exponen las falsas enseñanzas de Gigi Ávila, dejan mucho que desear. ¿Sí? Totalmente. Y lo ponen como ejemplo, ¿no? Lo ponen como ejemplo de buen cristiano, de ortodoxia, ¿no? En la fe. Y es todo lo contrario, ¿no? Yo lo siento mucho por todos esos hermanos que se sientan, pues,
molestos, ¿no? Por lo que se está hablando, pero es que la verdad es así, ¿no? Y a veces decir la verdad, pues, te ocasiona de que te ganes enemigos, ¿no? Pero la verdad tiene que salir siempre a la luz. E incluso, sí, dime, pastor. ¿Sabes a los cuántos meses de convertido Gigi Ávila empezó a predicar? Ni idea, A la semana. fíjate. Ahí podemos ver el tipo de ortodoxia, de profundidad bíblica, de conocimiento teológico que Gigi Ávila tenía. Una persona de convertida a la semana, al mes o a los 3 meses no tiene una buena preparación. ¿Cuánto tiempo, y esta es una pregunta, cuánto tiempo pasó Pablo para que empezara a predicar el evangelio? ¿No dice la Biblia que se fue a Arabia? ¿Por cuánto tiempo se fue Pablo? ¿Cuánto tiempo empezó Jesús? ¿En cuánto tiempo empezó Jesús su ministerio? A los 30 años. Moisés, ¿cuántos años pasaron? ¿Cuánto tiempo? Es verdad, muchos pentecostales van a decir, es que el tiempo no importa, los estudios no importa, Dios es el que usa y Dios puede usar a cualquiera. Yo no niego eso. Pero hay una gran diferencia cuando se nota de un predicador que ha estudiado, que ha pasado tiempo estudiando, preparándose en un colegio bíblico, en una universidad, en un seminario, se nota en la predicación, la profundidad. Así Y es. ahí vemos el mensaje de Gigi Ávila. No era un mensaje bíblico, era un mensaje más bien basado en la persona de Gigi Ávila, en sus experiencias espirituales, en el fanatismo de Gigi Ávila, en sus revelaciones de Gigi Ávila, en lo que Dios me dijo, ¿sí? Pero no era basado realmente en este libro. Totalmente. Sí, Totalmente. Yo incluso he llegado a ver videos, ¿no? En los que habla mal, ¿no? Incluso contra la Virgen María, ¿no? Y es lo que dice usted, pastor, que un pastor que se forma, pues no dice esas barbaridades, ¿no? Y se nota incluso en su caminar, en su hablar, en su manera de expresarse, ¿no? Puede tener diferencias, ¿no? Con la doctrina católica, ¿no? Pero tú vas a ver una persona que sabe lo que dice. Al menos. Exactamente. Dentro del mundo cibernético hay apologistas evangélicos que tienen conocimiento bíblico, tienen formación doctrinal y formación teológica. Pero lamentablemente estos apologistas prefieren hablar mal de la Iglesia Católica y decir todas las cosas que va en contra de la Iglesia Católica, pero lo hacen por una cosa, porque saben que dentro del mundo evangélico hay mucha ignorancia, ¿sí? Y eso es lo que ellos alimentan, la ignorancia del pueblo evangélico. Por eso dicen que la Iglesia Católica es la gran ramera. Pero mi pregunta es, tú le preguntas a cualquier teólogo erudito serio, protestante, ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es la gran ramera del Apocalipsis? Te van a decir otras cosas, pero no van a mencionar a la Iglesia Católica. Seguro. Hay apologistas evangélicos que dicen la Iglesia Católica abandonó la doctrina. Sí, esa cosa, es anatema, ¿sí? Apostató de la fe. Esa es la palabra favorita de ellos. La Iglesia Católica apostató de la fe. Ahora yo me pregunto, al ellos decir que la Iglesia Católica apostató de la fe, ¿no están reconociendo que la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó? Por ende, por esa razón, apostató, entre comillas, de la fe. Y si apostató, ese Cristo que la fundó, ¿no la puede restaurar? ¿Ves cómo se contradicen?
Por esa Totalmente. razón, un pastor que no se prepara se nota en su mensaje, en su forma de hablar, en su forma de cómo se llama expresarse. Está bien, a mí me cuesta Sí. decir atemanizador, Anatemizar. esa cosa, pero es por problemas de lenguaje. Pero no es cuestión, hermanos amados, que sea una persona ignorante, y tampoco me estoy poniendo crema a mis tacos, como dicen los mexicanos, sino sencillamente se nota. Un pastor protestante serio, preparado, nunca va a decir que la Iglesia Católica es la gran ramera. Y yo sé Así que es. hay personas que están viendo este video y después van a sacar videitos de mí diciendo eso. Pero bueno, háganlo, porque de todas maneras me están dando publicidad. Muchas gracias. Totalmente. Totalmente. A un caballo parado, pues no le va a perseguir ningún perro. No. Eso es así. Y es curioso, pastor, que es totalmente cierto que cuando alguien se convierte al pentecostalismo, yo lo sé porque cuando yo me convertí como pentecostal, igualmente al muy poco tiempo, yo, aquí donde me ven, yo me subía a la tarima a predicar como un pentecostal. ¿Sí? Para mi vergüenza, sí. Y yo no había ido ni a ningún seminario, ni tenía ningún tipo de formación teológica. Cero. Cero. Si se pudiera poner una nota por debajo del cero, la pondría, pero cero. Y es curioso, ¿no? Que le dan una Biblia a cualquiera y lo suben a predicar y que diga lo que sea. No importa. Tú predicas contra la iglesia, que aquí estamos para oírte. Y esa es la razón por la que lo hacen. Volviendo al tema de Gigi Ávila, Ajá. los mensajes de Gigi Ávila eran vacíos. Eran vacíos. Doctrinalmente eran vacíos. Yo conocí a Gigi Ávila personalmente, como lo dije al principio. Y yo estuve en sus campañas. Siendo honesto, para mí era difícil entender lo que Gigi Ávila decía. Y no es que estuviera hablando en chino, en ruso, estaba hablando en español. Pero el castellano, mejor dicho. Me estoy riendo por una cosita que le voy a comentar ahora. Es que el chiste se cuenta solo, ¿no? Hay un vídeo por ahí, no sé si lo puedo rescatar, en el cual Gigi Ávila dijo que los hijos de María no entraban al cielo. ¿Lo oyó alguna vez, pastor? ¿Lo oyó? No lo escuché, pero sí he visto los memes que han hecho los católicos. Entonces, desgraciadamente, Jesús no entró al cielo. No entró. No entró. No No pudo entró. entrar. Es que sinceramente, a veces sueltan unas sandeces, unas tonterías que al final demuestran pues su calidad como persona y también el nivel teológico, ¿no? Como por ejemplo, en una ocasión yo vi una prédica en el cual pues decía, ¿no? que María pues era una mujer cualquiera, que a Jesús pues la pudo parir cualquier mujer. No. Sí, he escuchado eso sí he hablado, he escuchado. Pero María no era una mujer cualquiera. Decir que María era una mujer cualquiera es insultar a Dios. Totalmente. Es más, es insultar la inteligencia de Dios. Entonces me pregunto yo, ¿Gigi Ávila era más inteligente que Dios? ¿Los pentecostales son más inteligentes que Dios? De ninguna manera. Dios eligió a María antes de la fundación del mundo. Y es chistoso porque los pentecostales se dicen ellos son los elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Yo estoy seguro que tú como pentecostal escuchaste eso muchas veces, que fuimos elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. Qué curioso que cuando hablamos de María hay problemas decir que María fue elegida por Dios desde la fundación del mundo. Pero cuando es a nosotros o cuando es a ellos, ahí sí se puede, ¿no? Sí. Así es. Quisiera responder aquí a un comentario que hay aquí, pero bueno, lo puedo dejar
para el final, para que se coma un poquito más las uñas, ¿no? Gigi Ávila, es que podemos dar para un montón de tiempo, ¿no? Negaba, por ejemplo, que la Virgen María, por ejemplo, fuera la madre de Dios, o en este caso, de Jesús. Jesús es Dios, pues María es madre de Dios. Él negaba ese extremo. Lamentablemente, Gigi Ávila, al no tener conocimiento doctrinal y teológico, porque no lo tuvo, y lo podemos ver en sus mensajes, Gigi Ávila no sabía qué era la Trinidad. Y ese es el problema de muchos pentecostales. Trinitarios, no estoy hablando de los unicitarios, esos están perdidos, más perdidos que los hijos de la Llorona. No sé si en España conocen esa leyenda Sí, hispanoamericana. yo al menos sí la conozco. Ah, bueno. Entonces, los trinitarios pentecostales no conocen la doctrina trinitaria. Y la prueba es que ellos llaman hermanos a los unicitarios. Por esta razón ellos no entienden, y Gigi Ávila no entendía, que al decir Madre de Dios, no estamos hablando de la divinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad. ¿Quién fue quien se encarnó? Entonces, al decir María, Madre de Dios, no estamos dándole a María ningún poder divino, no la estamos haciendo diosa, no estamos diciendo que ella es la fuente de la divinidad de Jesús, simplemente estamos diciendo que el que habitó en ella es Dios. Por ende, María es la Madre de Dios. No por atributos propios, ni por méritos propios, sino porque Dios encarnado moró en María 9 meses. Así es. Así es. Es más, eso es un dogma básicamente cristológico, ¿no? Porque se discutía, pues, ¿quién era Jesús, no? Si Jesús era un superhombre o Jesús era mitad hombre, mitad superhéroe, mitad extraterrestre, mitad humano, ¿no? No se sabía exactamente qué era Jesús, ¿no? Pues la iglesia tuvo que establecer ese dogma para finiquitar todas esas discusiones que existían en aquella época. María es la Theotokos, es la mamá de Dios, porque el verbo, pues, estuvo, pues, como bien ha dicho el pastor, esos 9 meses, engendró, ¿verdad? La naturaleza humana, ¿verdad? De Jesús, y como se dice en teología, ¿no? La unión hipostática. O sea, no podemos separar las dos naturalezas, ¿no? La humana y la divina de Jesús, sino que esas dos naturalezas forman una sola persona. No como enseñaba Nestorio, que decía que en Jesús pues habían dos personas, ¿no? Un Jesús humano y un Jesús divino, que en algún momento, pues Jesús, el Jesús Dios, se introdujo, ¿no? De esa manera, ¿no? En el interior de ese Jesús humano, ¿no? En algún momento se dio esa hipóstasis, que ese era el problema de los nestorianos. Pues eso es otro de los errores garrafales, pues, de este señor, de Gigi Ávila. Y lo que ocurre, que luego sus seguidores, pues, siguen repitiendo como papagayos, ¿no? Pues cada cosa, cada enseñanza que daba ese señor, y no se ponen a parar, pues, qué es lo que la iglesia enseñó durante 2000 años, qué es lo que enseña la iglesia. O sea, pone por encima de todo eso el magisterio de Gigi Ávila. Exactamente. Lamentablemente, como te dije anteriormente, el pueblo pentecostal en su mayoría, y digo en su mayoría porque ahora ya están empezando a estudiar. Ya están empezando, ¿cómo se dice?, a estudiar, a leer libros de teología, libros de historia, y ya muchos no dicen que la Iglesia Católica es la gran ramera. Pero lamentablemente en su mayoría, dentro de la Iglesia pentecostal, se ha idolatrizado la ignorancia. Si tú eres una persona que estudias, si tú eres una persona que lees,
Eres una persona fría que no tienes al Espíritu Santo. Así es, Exactamente. así es. Pues yo invito, pues a nuestros hermanos pentecostales, ¿no? Que se hinquen de codos, que estudien un poquito. No digo que se hagan católicos, eso no tengo que decirlo yo, ¿no? Pero que se hinquen los codos y se pongan a estudiar, pues, la historia de la iglesia, la patrística, que es lo que se enseñaba en la iglesia en los primeros siglos, esos padres apostólicos, los padres de la iglesia y doctores de la iglesia, ¿no? Y se formen de una manera sana, ¿no? Que cuando un teólogo se quiere formar dentro de un seminario cristiano, pues es lo que va a estudiar, ¿no? Yo no me voy a fijar en mi pastor ni me voy a afiliar a las enseñanzas de mi pastor, ¿no? Ni tampoco a lo que yo buenamente entienda de la Sagrada Escritura, porque al final todo se reduce a eso, ¿no? Lo que yo entienda de la Escritura, más lo que yo pueda absorber, pues, de mi pastor, pues eso es lo que yo voy a enseñar realmente, pues, a la congregación. Exactamente. No hay nada de malo en el estudio, no hay nada No. malo de leer. Al contrario, el leer es cultura. Y lamentablemente dentro de la iglesia pentecostal, en su mayoría, le tienen un odio, una rabia al estudio, a agarrar. Ahora, fíjate bien, ahora están sacando que leer mucho la Biblia puede ser dañino, Porque la letra mata. porque la letra mata. Hace un tiempo, hace unos días atrás, hubo un tiktokero en TikTok, dijo que él tenía revelación de Dios. Ajá. Y claramente muchos evangélicos lo corrigieron, pero él dijo, no, es que lo que está escrito en la Biblia, Dios lo dijo en el pasado. Ah, vale. Ahora es la nueva revelación que Dios trae a nosotros para que nosotros nos guiemos. Y no lo sacaron de ahí. Y eso, él representa un movimiento dentro de la iglesia pentecostal, donde el estudio de la Biblia misma se está condenando, porque ahora tenemos la nueva revelación de Dios. Agua fresca, carne fresca, ¿sí? Y eso, honestamente, está mal. Un católico se expresa de esa manera y olvídate, lo corrigen inmediatamente. O te corriges o O está las fuera. puertas de la iglesia están bien abiertas. Y anda que son pequeñas. Ajá, Se abren de par en par y tocamos las campanas. sí. Pues, Pastor Percy, muchísimas gracias por haber querido compartir este ratito hablando sobre este tema. Muy agradecido porque siempre estás presto siempre para colaborar y eso es de agradecer, ¿no? Que las personas pues deseen colaborar y quieran pues ayudar y sacar de las dudas pues a diferentes personas, ¿no? Hoy nos tocó pues nuestros hermanos pentecostales a los que yo quiero y los que yo sé, Pastor, yo como pentecostal me he encontrado muchísimas personas muy de Dios, personas que amaban muchísimo, muchísimo a Dios y excelentísimas personas. Porque yo quiero sacar a la luz pues esa parte, ¿no? De esas personas que están en esas sectas, porque también los católicos a veces satanizamos, ¿no? Satanizamos a todos los pentecostales, pensamos que todos son anticatólicos y yo me he encontrado con personas muy sencillas, humildes y que aman a Dios sobre todas las cosas. Amén, exactamente. No estamos generalizando, No, no, estamos hablando de los malos pentecostales. exacto, exacto. Pero en sí el pueblo pentecostal es un pueblo que, como bien lo dijiste, ama a Dios y su deseo es agradar a Dios, es su deseo. De ellos no hablamos, hablamos de aquellos fanáticos, de aquellos que han idolatrizado a Gigi Ávila y que cualquier persona que hable y señale los errores doctrinales de Gigi Ávila es un anatema.
Entonces, no, estamos hablando de esos, no de los buenos. ¿Sí? Así es, así es, así es, pastor. Pues, pastor, un abrazo enorme y me gustaría pues tenerle aquí de nuevo más adelante para tocar, pues no sé, algún tema dentro de la teología católica y para que nos diera usted pues su visión, ¿no? Podemos elegir, pues no sé, cualquier tema, incluso se lo dejo a su, a su saber y entender y podríamos aquí mantener un diálogo, ¿no? Que siempre que se haga de una manera sana, de una manera que nos edifiquemos ambos, pues yo creo que eso siempre pues es algo bonito, ¿no? El compartir la palabra de Dios, dice que el que es de Dios escucha la palabra de Dios, ¿no? Dice la Sagrada Escritura. Pues por eso cuando dos cristianos se ponen a hablar de la Biblia o de las enseñanzas de la iglesia, pues yo creo que los dos se edifican, ¿no? Que tenemos nuestras diferencias, perfecto. Yo también me edificaré y me nutriré pues de las cosas que el pastor pues pueda compartir con todos nosotros. Amén, hermano, claro, con mucho gusto. Usted sabe perfectamente que tiene las puertas abiertas, este, para dialogar cualquier tema que usted desee, este, y que yo estoy a la mejor disposición, Así, de hacerlo. Y pues con mucho gusto, hermano, y nuevamente gracias por haberme invitado, por haberme tenido en cuenta para hablar sobre las tonterías doctrinales de Villa Ávila, ¿no? así es, así es. Yo recuerdo, pastor, no sé si fue en mi otro canal, en el canal de Panagia, que sí tuvimos un diálogo sobre la Inmaculada Concepción. Creo que lo tuvimos ya hace unos 4 o 5 añitos así Ya atrás, tiene y tiempo, sí. ya llovió un poquito, sí. Y estuvimos hablando, pues como hablan los cristianos, ¿no? Pues compartiendo, sin tirarnos la Biblia a la cabeza y tranquilamente y gozándonos, ¿no? Porque dos personas que son de Dios, pues disfrutan hablando de las cosas de Dios. Amén. Pues si quiere, le sugiero un tema ahorita Ajá, como quieras, pastor, como o que, quieras. mire, hay una pregunta que me hacen muchos católicos Ajá, y que sí la he respondido, pero en su canal que tiene mayor influencia, podría decirlo. Ellos me han preguntado, pastor, ya sabemos qué doctrinas católicas usted acepta. ¿Por qué no nos habla? ¿Por qué no nos habla de de las aquellas que no. doctrinas que no acepta? Y la razón por la que quizás he sido un poco, ¿cómo se llama?, reservado en decir eso. Sí lo he hecho, pero he sido un poco bastante reservado. Ujú. Es porque no quiero que se me malentienda. ¿Sí me entiende? Entonces, si usted desea, hablamos de ese tema o de otro, como usted quiera. Sería fantástico. Tengo que decirle a los hermanos que nos están viendo que incluso donde lo ven, que es un pastor protestante, pastor evangélico, ha llegado a debatir defendiendo a la iglesia de que la iglesia no es la gran ramera. Ojo, ¿eh? Aquí ¿Sí? donde lo ven, defendiendo esa mentira protestante, y hay un pastor protestante pues defendiendo a la iglesia y como debe de ser, con la Biblia por delante. O si quiere, Eso no lo hace cualquier pastor. sí, porque la verdad, como dijo cierto amigo reformado, no católico, decir que la iglesia católica es la gran ramera es ignorar la escritura. Totalmente, Y es verdad, totalmente, es totalmente, ser un ignorante bíblico. totalmente. Es que si alguien afirma eso, entonces el cristianismo igualmente es mentira. ¿Sí? Es toda una falsa. Y decir que la iglesia católica es la gran ramera abre la posibilidad de muchas doctrinas católicas ser fundamentadas bíblicamente. Y es lo que me da risa. Porque dicen, un ejemplo, dicen, el sacerdocio católico no existe en la Biblia. No hay ningún lugar donde se hable de los sacerdotes católicos. No lo hay. Y después dicen, en Apocalipsis 17 y 18, hablan de la corrupción dentro del sacerdocio católico. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No que no existía? ¿Ahora están reconociendo que sí existe?
un día di ese tema, ¿no? De cómo reconocer, ¿no? A esos primeros obispos, ¿no? Que eran los apóstoles, ¿no? Es que ellos quieren ver literalmente sacerdote católico en la Biblia, ¿no? Pero cuando tenemos dudas, ¿no? Dentro de la escritura, donde la escritura guarda ciertos silencios, podemos ver esas dudas resueltas en el magisterio de la Iglesia, ¿no? Pero sí vemos en Hebreos, que hubo un cambio de sacerdocio. Y ahora algunas pautas, ¿no? Para entender y saber si ese sacerdocio que instauró Cristo es católico o no. O sea, Cristo envió a sus apóstoles ¿a qué? A realizar un sacrificio, que era su propio sacrificio, pero ahora de manera incruenta. Hagan esto en memoria mía. Esto es mi cuerpo. ¿Qué iglesia es la que enseña mediante ese sacrificio incruento de que ese pan es el cuerpo de Cristo? No digo nada. ¿Qué sacerdotes afirman que tienen poder para perdonar pecados? Porque en Juan capítulo 20, versículo del 19 en adelante, y San Mateo capítulo 9, versículo 6 en adelante, dice la Sagrada Escritura que el pueblo se maravillaba porque Dios le dio tal potestad a los hombres. Por un lado, sanar a los enfermos y por otro, perdonar pecados. ¿Qué iglesia afirma tener ese poder? No digo nada, que cada cual se lo responda. Así es. Ay, no, tremendo. Ahí podríamos hablar de otra cosita más, pero hoy no es el día. Hoy es el día pues el tema que hemos hablado con el pastor y el día que desee. Mira, José Manuel, me hablas por WhatsApp. Mira, José Manuel, pues se me ocurrió hablar de tal tema. Pues quedamos muy pronto y lo damos. A mí también me interesa, pastor, saber qué temas pues se le atraganta un poquito dentro del catolicismo. Yo también tengo esa incertidumbre. Sí. No sé si esta noche podré dormir, la verdad, sabiéndolo. Bueno, espero Dios que sí. Wow, en España ya es bien tarde. Aquí son las 8:19, aún es de día, ¿eh? Oh, ¿aún es de día? Aún es de día. Oh, ok. Wow, ahora cuando entremos en horario de invierno, sí oscurecerá un poquito antes, pero en verano aquí son casi las 10 de la noche, por decirle noche, y casi parece las 12 del mediodía. Wow. Sí, aquí también pasa lo mismo. Sí, tenemos el día que se hace un poquito bastante largo. Tremendo. Pues pastor, un abrazo enorme, un placer y estamos pues expectantes a ver qué tema pues nos da para poder dialogarlo aquí. Amén, claro, con mucho gusto y nuevamente pues gracias y gracias a su audiencia, a los que comentaron positivamente y también a los que estuvieron comentando negativamente, porque me imagino que sí lo vieron. Ha habido un par de comentarios ahí medio feos, pero yo sí los mandé al rapto. Está bien, yo los mando al purgatorio. para que el fuego consuma. Ha habido dos que yo creo que ya van mínimo por el tercer cielo. Ah, señor. Pues a los hermanos que nos están viendo, pues por favor, pues compartan, ¿no? Este video, dale like, porque es la única manera, ¿no? De decirle, pues, a YouTube de que este video te gustó, este canal te gusta, y es la única manera de que YouTube, pues, te atienda, ¿no? Y le está diciendo con ese like que este canal te gusta, que te gustaría que se recomendara el material de este canal, y así YouTube, pues, nos tendrá más en cuenta. Ese es el cometido de dar like. Pues, hermanos, Dios os guarde, Dios os bendiga.